Y ahí comencé a grabar. Ya, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Gracias, gracias. Bueno, hoy día vamos a comenzar algo súper interesante que tiene que ver cómo hacemos un análisis de actividad, ¿ya? Y qué lo distingue de un análisis de la ocupación, ¿ya? Que tiene que ver con el programa. Ok. ¿Alguien, alguien de ustedes me podría hacer una distinción de qué es lo que se entiende eh, o cuál piensa usted que podría ser la diferencia entre un análisis de la actividad y un análisis de la ocupación? No sé si estos han sido conceptos que ya han revisado, como no he tenido la oportunidad de trabajar con ustedes antes. Yo me gustaría saber si han podido ver estos temas. Yo creo que la actividad tiene la diferencia de la actividad y la ocupación está en que la actividad no tiene un sentido para la persona. Es simplemente Ya, hacer algo, porque tiene que hacerlo o por cualquier otro motivo. En cambio, la ocupación le aporta algo a la persona, una sensación de bienestar o algún otro tipo de sentido. ya, perfecto. ¿Con quién estaba hablando? Matías, Matías, gracias Matías. Ya, ¿alguien Profe, más? yo creo que la actividad está englobada dentro de la ocupación. Por ejemplo, la ocupación de ser estudiante y la Ya, actividad para que yo pueda desarrollar esta ocupación sería, no sé, asistir a clases, tomar apuntes, eso, así lo entiendo yo, como ya, un como nivel algo, dentro de otro nivel. ya, más macro. La actividad vista como de manera más amplia No, la ocupación más amplia que la actividad. que la actividad. Ya. Sí, ¿Y la tarea? la tarea sería como la unidad más pequeña. Más Sería pequeña. tarea, actividad y después lo más grande sería la ocupación. Así lo Ya, entiendo yo. ya, perfecto. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Quién me hablaba? Era Paula, Paula. Muchas gracias, Paula. Gracias, Matías. Gracias, Paula. ¿Alguien más? Ya. Entonces, eh, en la documentación que uno puede revisar, ¿verdad? Uno puede encontrar que el término de ocupación, bueno, actualmente, de hecho, cuando uno habla de ocupación, ¿no es cierto? Las personas o nuestra cultura piensan que uno se está refiriendo al trabajo, ¿verdad? Pero si uno investiga, ¿no es cierto? Y busca información en los años 20, la ocupación no tenía el sentido que hoy día tiene, ¿ya? Por el concepto de ocupación, ¿ya? En los años 70, en los años 80 se comienza y se introduce el término de tarea, pero lo importante de todo esto que yo quiero que podamos ver como la distinción entre qué significa, ¿no es cierto?, hacer un análisis de una actividad y un análisis de una ocupación, ¿ya? Y esto obviamente nos va a llevar desarmar un entramado, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra historia, pero que también puede llevar a la confusión, ¿ya? Ahora, cuando uno hace un análisis de una actividad, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar que una actividad es una idea que se lleva a cabo en la mente de las personas, ¿ya? Y en su lenguaje, ¿no es cierto? Situacional, el realizar esta actividad tiene un nombre, ¿ya? O sea, la actividad está definida por el colectivo y por el contexto en donde nos encontremos, ¿ya?
Ahora, las actividades son categorías descriptivas que son más generales, cuyos significados son culturalmente compartidos en lugar de originario de las personas. ¿Ya? Entonces, claro, por eso yo preguntaba si este nivel de actividad, ocupación o tarea, ¿en qué nivel lo asociaban? Ustedes me decían que ocupación abarcaba mucho más que actividad, ¿ya? Y que lo más pequeño era la tarea. Pero para nosotros los terapeutas ocupacionales, no sé si ubican como este cuadro, este círculo de aquí que le estoy punteando, donde tiene la flecha. ¿Lo hayan visto? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto, ya. Aquí está ubicada la actividad, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué vamos, para hacer la distinción, qué es una ocupación y qué vamos a entender por ocupación? ¿Ya? Y como decía Matías, una ocupación es una construcción que es más personal, ¿cierto? Que es más individual, ¿cierto? Es una experiencia que no se repite, ¿cierto? Y es un evento subjetivo, en tiempo, en el espacio, ¿no es cierto? Y que tiene mucho que ver con la cultura, ¿ya? Una ocupación tiene una forma, tiene un ritmo, tiene un comienzo y tiene un final. Tiene un aspecto compartido, ¿cierto? Tiene un significado personal y un significado cultural también. ¿Ya? Cuando uno piensa en ocupación, también una ocupación interpreta, ¿no es cierto?, a la persona. ¿Ya? Lo que es la persona, uno la podría definir de acuerdo a lo que desempeña como ocupación. Y aunque se puede observar una ocupación, la interpretación del significado o el contenido, ¿no es cierto?, siempre también es descrito por la persona, ¿ya? Por la persona que lo experimenta. Entonces, nuestra realmente nuestra visión de cuando una persona realiza una ocupación también puede estar cejada, ¿cierto? Porque es súper importante rescatar a través de la narrativa el significado que tiene esta ocupación para las personas, ¿ya? Entonces ahí vamos haciendo esta distinción. Ahora, cuando ya, aquí vamos a ir viendo las diferencias, ¿ya? Por ejemplo, de acuerdo a la definición, una pequeña definición que hemos visto de actividad y de ocupación, ¿no es cierto? Esa imagen que está ahí, con personas en un taller de ergoterapia, ¿no es cierto? Eh, hay 2, 4, 6 personas, ¿cierto? No más, 6, y por ahí atrás hay otro, un caballero, están trabajando telar, ¿cierto? Eh, ¿Alguien se atrevería como a describir qué sería un análisis de actividad de acuerdo a esta imagen? ¿Qué describiría? Mm, Yo, ¿Ya? ya Matías, solamente el análisis de la actividad sería más superficial, no tendría tanta, eh, no abarcaría el cómo se siente la persona y, y no iría más allá de solamente la descripción básica. Por ya, ejemplo, la persona está hilando y para hacer cierto tipo de tela. perfecto. O sea, tú dejarías como en el análisis de la actividad, el significado lo dejarías afuera. Sí, ¿Y el propósito lo dejarías afuera también? el propósito, el fin Sí, de por qué estoy haciendo la actividad, no. O ya, sea, no el fin personal, sino el fin de para hacer, por ejemplo, una cortina. Ese ya, sería el fin. ok. Y un análisis ocupacional de esta imagen, ¿qué describiría o qué tendría? Em,
sería más profundo. Iría tratando de entender el propósito, como usted mencionó, pero de la ¿Ya? persona. Ya, El que la aporta, por ejemplo. ya. ¿Y ¿Qué tomarías significa para el grupo de personas o una persona en particular? ¿Un análisis de la ocupación sirve para describir o hacer un análisis ocupacional de una persona o el grupo que está ahí? ¿O ambos? Yo creo que se puede también hacer grupal, pero sería más efectivo hacerlo personal, Ya, individual ok, por persona. perfecto. Matías, muchas gracias por tu opinión. ¿Ya? Bueno, Ok. Entendemos que hay una distinción, ¿verdad? Entonces, entre el análisis de la ocupación y un análisis de actividad. Cuando hacemos un análisis de la ocupación, ¿no es cierto? Hacemos un análisis sistemático de lo que una persona o un grupo de personas hacen en una actividad y cómo la realizan. ¿Ya? Vamos de a poco. ¿Ya? Y cuando uno hace un análisis de actividad, ¿no es cierto? Uno se refiere a una idea mucho más general de cómo se hacen las cosas habitualmente. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? De a poquitito. Profe, Sí, yo tengo una duda, ya. que aún no entiendo el tema de la actividad y la ocupación. Por ejemplo, la actividad puede tener como el propósito en sí en esa imagen, que sería como el propósito grupal, terminar todos juntos un telar. Como una actividad. Sí, es En que tu aún, descripción, en tu análisis, o sea, sí puede ser, es que como que aún no lo entiendo mucho como la diferencia entre actividad y ocupación. ya. Pero estamos hablando del análisis, ¿ya? Porque hay un formato. Es que vamos de a poco. Yo lo primero que quiero que entiendan es que hacer un análisis de la ocupación y un análisis de actividad es distinto. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Se entiende que cuando uno hace un análisis de la ocupación, uno analiza una persona o grupo de personas, sí, perfecto. Y que un análisis de actividad, uno analiza, ¿no es cierto?, la idea más general, el concepto y la tarea en sí de lo que sí, requiere esa actividad, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, sí. Perfecto. Ya. Miren, te voy a mostrar otra imagen, Romina. ¿Ya? Cuando uno hace un análisis de actividad, ¿no es cierto?, uno hace una descripción de las partes que las componen este análisis de la actividad o esta actividad que se está desarrollando. Uno, uno describe los posibles significados que puede tener esta actividad, ¿ya? Y también uno realiza un informe del potencial terapéutico que pueda tener esta actividad, ¿ya? En este caso, en la imagen que está aquí, que nos indica el inspector Gayer, ¿ya? ¿Cuál es la actividad aquí? Vemos un montón de personas, ¿cierto? Esta es una empresa, ¿no es cierto?, de carne o de pollo. Pero ¿cuál es la actividad? ¿Qué están haciendo ellos? En una o dos frases. Procesando alimentos. Procesando carne, ¿cierto? Desmembrando o clasificando, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ya. Entonces, si pudiéramos describir qué es lo que compone esta actividad, de qué trata esta actividad, qué De pudiéramos cortar. describir de esta actividad, de lo que ven, ¿qué se pudiera describir? Como el procedimiento Ya, ¿qué cosas describiría Romina? La que es actividad es, esto hay que tenerlo súper claro, la actividad es, ¿qué nombre le vamos a colocar? procesar carne. Ya, procesar carne, y eso va a implicar seleccionar, Sí, ya, y es que no veo muy bien la imagen, ya, la verdad. pero por eso yo
por eso describámosla. Ya, la actividad va a ser procesamiento de carne, elección y selección de pechuga, pierna, alita. ¿Ya? Eso están haciendo. Pongámosle que eso están haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué trata la actividad? Si tratamos de describir qué están haciendo, ¿qué hacen ellos? Desmembrar primero o sea, primero ingresar como el animal a la cadena productiva, Perfecto. ¿Qué más? después sí, separar los que están buenos de los malos, Ya. por decirlo de alguna forma. Sí, no, chicos, no hay Eh, nada malo. Súper bien. Sigan comentando. ¿Qué Después más? podría pasar al proceso como de desmembración y Ya. después de selección, que separan las distintas partes por las pechugas, Perfecto. después, no sé, las alitas y así. Ya. Súper. Es lo que se ve en lo macro, ¿verdad? Lo que entendemos por actividad. Ok. ¿Qué, qué tipo de persona, pensando en un potencial terapéutico y significado, qué tipo de persona podría estar calificada para ese tipo de actividad? ¿Puede hacerla cualquier persona? No, porque tendría que ser una persona que tenga algún tipo de capacitación, que conozca los animales, Ya. eh, o sea, que conozca más bien igual eh, cómo funciona el proceso primero. Nadie Perfecto. llega y hace algo. Ya. Cuando uno hace un Además, análisis, cuando uno hace un análisis de actividad, uno piensa, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el ingreso de la carne, la separación de las pechugas, las alas, los tutos, ¿verdad? Después viene la parte de la selección, ¿no es cierto?, de qué va a un lado, qué va hacia otro, donde supuestamente después vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, y a colocar en distintos envases. Pero uno también, cuando hace un análisis de actividad, uno tiene que ver qué requerimientos tiene esta actividad, ¿ya? Y ahí Profe, piensen, por ejemplo, piensen en el proceso motor. ¿Qué requerimientos tiene esta actividad, ¿no es cierto?, desarrollada por una persona? profe, Tiene que, ¿sí? eso iba a decir como que tuviera hasta un cierto rango de edad, porque por ejemplo se ve que las personas ahí tienen que estar de pie, me imagino que una gran cantidad Exacto, de horas, entonces no exacto. podríamos poner como una persona, por ejemplo, de la tercera edad, tiene que Muy ser bien, una persona adulta muy bien. y eso, con Súper, ¿no es sus cierto? extremidades superiores Claro, habilitadas para funcionar y tener una buena, que tenga, no tenga dificultad en sus caderas o espalda, para que exactamente, no se le haga tortuoso trabajar ahí. exactamente. Muy bien, Romina. Excelente. Cuando uno hace un análisis de actividad tiene que pensar qué componentes motores están involucrados, qué componentes cognitivos están involucrados. O sea, para trabajar en una empresa en la sección de producción, uno tiene que tener en cuenta, ¿verdad?, qué habilidades cognitivas, memoria, concentración, planificación, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar qué fuerza debe tener, rango de movimiento debe tener, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? ¿Cuánta hora puede permanecer, como decía su compañera, de pie? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de visión tiene que tener? ¿No es cierto? Eh, ¿Puede trabajar alguien que no tenga tanta agudeza visual o que tenga, no sé, algún tipo de patología eh, en los ojos, ¿cierto? Que pueda trabajar en equipo, que sea rápido, ¿ya? Pero Que ahora también cuando, pueda, ¿sí? perdón, que también pueda soportar la temperatura, porque me Temperatura imagino que ambiental, excelente. Súper bien. Generalmente estos lugares son súper helados, ¿verdad? Ok. Cuando uno hace un análisis de actividad, observa eso. A grandes rasgos estamos viendo, ¿ya? Ok. Entonces, aquí yo después esto se lo voy a enviar, así que para que no se preocupen. Pero cuando uno hace un proceso de análisis de actividad, ¿no es cierto? Lo primero que uno tiene que estar súper claro y tiene que estar súper consciente de la actividad que uno va a observar, ¿ya?
porque también las actividades se pueden superponer. Por eso hay que definir y tener súper claro ya, ¿qué es lo que yo voy a observar? ¿Ya? ¿Se entiende? Determinar qué se está evaluando. Después yo le voy a subir un Word en el CivilBook, donde esta pauta yo ya la tengo en un cuadrito, así que ustedes después van rellenando nomás, ¿ya? Y vamos a hacer el ejercicio también. El ejercicio lo tenía preparado para mañana, pero como mañana ya hay otras actividades, eh, igual le voy a mostrar cómo se va rellenando el cuadrito, ¿ya? Para que lo vamos a trabajar. Pero el primer paso que uno tiene que determinar conscientemente, ¿no es cierto?, qué realmente vamos a observar. Segundo, ¿qué tipo de análisis vamos a realizar? ¿Ya? Si vamos a realizar un tipo de análisis de actividad ocupacional, pero en este entonces solamente estamos viendo el análisis de actividad. ¿Ya? 3. Vamos a determinar la relevancia que tiene para el usuario este análisis de la actividad. ¿Ya? Si es relevante o no es relevante. Estoy pensando, por ejemplo, que ¿para qué nos podría servir un análisis de la actividad? Podría ser, por ejemplo, algún adulto joven. Estoy pensando en alguien de 30 años, por ejemplo, que haya tenido un accidente cerebrovascular y haya quedado con alguna secuela, ¿no es cierto? Y que trabaje en una empresa manufacturera, ¿verdad? O sea, si a nosotros nos piden hacer un análisis de la actividad, nosotros tendríamos que ir a observar ese puesto de trabajo, ¿no es cierto? Y observar de manera macro qué requerimientos tiene esa actividad, ¿no es cierto? Y concordar con nuestro usuario, ¿no es cierto? Si realmente va a poder, de acuerdo a su nueva capacidad de desempeño, si va a poder realizar y volver a realizar esa misma actividad. ¿Sí? Estamos hablando solamente de la actividad. O si no, para determinar qué adaptaciones nosotros tendríamos que realizar para que su usuario pueda nuevamente retomar su actividad. ¿Ya? Cuarto, identificar los pasos. Súper importante, ¿ya? Tener súper claro cuando entra al lugar, ¿no es cierto?, cómo manipula los objetos, si es que hay objetos que tiene que manipular, ¿no es cierto?, qué tipo de movimientos tiene que hacer, la temperatura, como decía su compañera, ¿no es cierto?, si pasa mucho tiempo sentado, si tiene que hacer pausa, va a depender de la actividad que analicemos. ¿Ya? 5. Determinar los objetos y las propiedades. Cuando hacemos un análisis de actividad, tenemos que tener súper claro que al sacar la foto de ese momento X, tenemos que ver qué elementos se están ocupando. Por ejemplo, si hacemos un análisis de actividad, por ejemplo, de cocinar, ¿no es cierto? Que ustedes igual lo pueden, porque en eso consistía la tarea. Más que nada mañana ver un video de cómo poder trabajar un análisis de actividad y después que ustedes lo puedan ver en su casa y hacerlo en su casa con algún miembro de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, la actividad de cocinar. ¿Ya? ¿Qué objetos se, se requieren, ¿no es cierto?, para cocinar? Cuchara, cuchillo, ¿no es cierto? Y las propiedades que tienen esto. Ollas, ¿cierto? Si voy a manipular fuego, ¿ya? Los riesgos que tiene el manipular estos objetos. 6. Determinar las demandas del espacio. Y cuando me refiero al espacio, estoy pensando en el espacio físico, ya en este mismo, por ejemplo, preparar un alimento. ¿En qué condiciones se efectúa la actividad de cocinar? ¿Una cocina amplia, una cocina más chica? ¿Cómo están dispuestos los objetos? ¿Están al alcance o no? ¿Cómo es el piso? ¿Hay algún tipo de riesgo en el piso? Si cae agua, por ejemplo, ¿hay algún tipo de riesgo de caída? ¿Ya? ¿Cómo está el control de ruido? ¿La iluminación es buena, es mala, falta iluminación? ¿La temperatura, mucha calor, mucho frío? ¿Ya? ¿De qué manera todo eso, ¿no es cierto?, afecta el desempeño de la ocupación de cocinar? ¿Me entienden? Profe,
Esto se Sí, parece a algo así como un pare y piense que hacen en algunas empresas, como que antes de realizar una actividad determinada, te piden básicamente como una tarea pequeña de cómo, digamos, qué elementos de protección personal requieres, cuáles son los riesgos asociados y todo ese sí, tipo de cosas. sí. De hecho, Es muy parecido. este tipo de análisis de actividad son muy requeridas por las empresas cuando evalúan puestos de trabajo y cuando buscan candidatos idóneos. De hecho, todas las empresas hacen análisis de actividad, la, la, la oficializan en documento y después cuando buscan candidatos, buscan de acuerdo al perfil, ¿no es cierto? Si puede realizar, considerando todo el proceso de la actividad desde el comienzo hasta su fin. Y de acuerdo a eso, eligen. Y lo hacen a todo nivel, todos los niveles. Ujú. La actividad que tú te imagines están determinadas por estas empresas, claro. Pero nosotros la utilizamos con este fin, ¿cierto? De poder pensar en actividades, hacer este análisis de actividades terapéuticas para personas o grupos de personas, ¿ya? Claro. Ahora, cuando piensen en determinar las demandas sociales, eh, ahí pueden pensar, eh, por ejemplo, la expectativa que tiene, por ejemplo, este hecho de cocinar, ¿ya? Cómo lo socialmente, dentro de la familia, un grupo familiar, quien esté realizando el almuerzo, cómo, cómo es la demanda, porque es muy distinto que la mamá desarrolle el almuerzo que, que, que el papá o uno de los hijos, ¿verdad? A veces uno dice, chuta, ¿quién va a cocinar hoy día? La mamá, pucha, qué rico, va a ser algo rico. ¿Y quién va a cocinar mañana? El hermano mayor, seguramente va a ser arroz con huevo, no sé, ¿me entiendes? Entonces también es súper importante como determinar cuáles las expectativas que tiene, ¿no es cierto?, el entorno referente a esa actividad. Y ahí esa información uno también la puede recabar de las personas que conforman el contexto del ambiente o de la misma persona, ¿verdad? Consultarle qué piensas tú, cómo lo concibe, como por ejemplo tu grupo familiar, el hecho que tú estés cocinando, ¿ya? Ujú. Ahora, cuando hace también un proceso de análisis de actividad, uno también, y aquí viene lo que yo estaba como de alguna otra manera también describiendo, determinar las funciones corporales, ya que requieren. Y aquí pienso, no sé, pues pienso en las funciones psicológicas, ¿no es cierto? Las funciones fisiológicas, los movimientos articulares, eh, pienso en el procesamiento sensorial que requiere esta actividad, eh, qué habilidades cognitivas, ¿no es cierto?, están inmersas en este análisis de actividad. La atención, la memoria, la concentración, la capacidad de análisis, todo eso, ¿ya? También lo emocional, ¿ya? Muy relevante. Ahora, ¿qué estructuras corporales comprometidas? Eso es como más eh, estructuras corporales, como hablando más de, hay puestos de trabajo o análisis de trabajos que requieren de estructura de grupos musculares mucho más grandes que otros. Por ejemplo, picar leña. Picar leña, los grupos musculares que se ven más afectados son la extremidad superior, ¿cierto? Espalda, hombro, brazo, antebrazo, flexores, extensores, músculo intrínseco de la mano, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra actividad? A ver, donde se ocupen grandes músculos, grupos musculares de la extremidad inferior. ¿Piensan en alguna actividad? Entrar la leña igual. Entrar la leña, claro, ¿cierto? Cargar la leña, los músculos intrínsecos de la cadera, ¿no es cierto? Cuádriceps, Ujú. sufre la columna vertebral, ¿verdad? Sufre todo Sí, el impacto del peso, ¿ya? exacto. También cuando pensamos y hacemos un proceso de análisis de actividad, también pensamos en las habilidades de desempeño que requiere, ¿ya? ¿Qué, qué, qué habilidades de desempeño
tiene que tener la actividad, qué es lo que persigue esta actividad, ¿no es cierto? O el propósito, ¿no es cierto? El objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo termina esta actividad? Y después cuando analizamos a nuestro usuario, ¿puede alcanzar ese desempeño requerido por esta actividad? ¿Cierto? ¿Qué adaptaciones puedo hacer? ¿Qué requiere? Y puede ser, y estoy pensando no solamente en estructuras corporales, ¿eh? A veces el desempeño tiene que ver con aspectos más bien de ambiente laboral, ¿cierto? Que una persona rinda o no rinda puede tener que ver también con el estrés, ¿cierto? ¿Ya? Y quizás como último punto, eh, hacer un punto del análisis de intervención terapéutica, ¿verdad? Este tipo de análisis de actividad que hice, ¿a quién se aplica? ¿A quién le puede servir? ¿Ya? En este caso, la misma foto que tengo, ¿no es cierto? En esta imagen que está acá arriba, ¿no es cierto? Un grupo de personas realizando este telar. Después que yo hago todos los 10 puntos anteriores, ¿no es cierto? Al final yo podría determinar, ok, entonces, para que, para que alguna persona o grupo de personas pueda desarrollar esta actividad que está dentro de esta imagen, ¿no es cierto? Me va a servir para ciertas personas o grupos de personas, no para todos, ¿me entienden? Así como está. Ahora, obviamente, por otro lado, también uno podría adaptar ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor estoy pensando que en ese taller yo no podría colocar, si quiero mantener los mismos mesones como están dispuestos y no mover y no modificar nada, no podría trabajar con una persona con silla de ruedas, por ejemplo, que tenga algún tipo de, de, de paraplegia, no sé, ¿verdad? Viéndolo así nomás. Ahora, si mi intervención terapéutica considera personas en situación de discapacidad, yo tendría que hacer algunas modificaciones y más que algunas modificaciones en el ambiente, ¿no es cierto? Probablemente tendría que sacar el mesón del medio, ¿no es cierto? Y dejar más espacio para que pueda colocar una silla de ruedas. O seguramente tendría que adaptar los mesones, hacer una escotadura, o levantarlo más o bajarlo más, depende. Depende de la habilidad de desempeño que tenga mi usuario. ¿Se entiende, chiquillos? Quizás, por Sí, ejemplo, en el usuario que está en el fondo, parece que está trabajando como en un telar, ¿no es cierto? Y se nota que si uno hace una evaluación de esa actividad que está realizando el caballero del fondo, yo podría suponer de que ocupa, o sea, eleva el hombro, ¿no es cierto? Y la extremidad superior por sobre la cabeza. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de problema de movilidad de extremidad superior no podría utilizar, colocarla ahí. Con mi análisis de actividad de ese puesto de trabajo que está ahí o de actividad no podría insertarla, ¿no es cierto? Tendría que hacer una adaptación. Tendría que bajar el telar. ¿Entienden? ¿Ya? Ahora, ¿por qué realizamos este tipo de análisis de actividades? ¿Por qué hacemos esto los terapeutas ocupacionales? ¿Qué piensan? ¿En qué nos puede ayudar? Para la autonomía, o sea, de la persona. Ya, para trabajar autonomía. Muy bien. ¿Qué más? para que la persona, digamos, pueda desempeñarse de la mejor manera posible, entendiendo también que no todos o todas las personas son iguales. Ya, Entonces, si hay que, nos permite saber también, como dijo usted, saber si hay que hacer adecuaciones, perfecto. puchan, y también podría ser que realmente esta actividad propicie un significado en la ocupación como tal que embarca esta actividad. Super Matías. Ahí te adelantaste, Para ¿cierto? que sea más Eh, personalizada.
Exactamente, porque el análisis de la ocupación lo vamos a hacer un poco más adelante. Ahora solamente estamos viendo lo macro, la actividad, Ya, ¿no es cierto? perdón. Pero súper bien, Matías, ¿cierto? Nicolás me llamo. Nicolás, perdón, ¿de dónde saqué Matías? Perdón, No sé, Nicolás. Matías habló delante. Ah, ya, perdón. Quizás la voz Sí, parecía. perdón, Nicolás. Ya, entonces, de alguna otra manera, lo que nos permite hacer este análisis de actividad es anticipar posibles áreas de preocupación, ¿no es cierto?, al trabajar con personas de diferentes tipos de trastornos de salud, de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces nos permite anticipar, ¿cierto? También nos permite generar actividades con propósito. ¿Se acuerdan de las actividades con propósito? Bueno, el análisis de actividad nos ayuda para esto, ¿no es cierto? Para el desarrollo de destrezas que promuevan el compromiso ocupacional. Ojo con eso. Generar actividades con propósito, ¿no es cierto?, que nos permitan trabajar destreza. Todavía no estamos hablando de ocupaciones significativas, ¿verdad? Solamente estamos hablando de actividades. Actividad. Perfecto. También nos sirve para identificar, ¿no es cierto?, los elementos, ¿no es cierto?, los espacios, los objetos, ¿no es cierto?, que van a ser indispensables para que esta actividad se pueda desarrollar en pleno, ¿cierto? Identificar los materiales, ¿no es cierto?, el ambiente propicio para que el desempeño pueda ser lo óptimo o lo que se requiere, ¿ya? Y también proporcionar una base de conocimiento, ¿no es cierto?, para trabajar con otros. Estoy pensando trabajar en una base de conocimiento para compartir con otros profesionales, ¿ya? Principalmente cuando uno trabaja en equipos multidisciplinarios, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los contextos? ¿Qué pasa con los entornos? ¿Uno los contempla dentro de este análisis de actividad? Claro que sí, ¿ya? Cuando uno hace un análisis de actividad es súper importante evidenciar, ¿no es cierto?, y hacer una observación de los entornos físicos. Y cuando yo pienso en entornos físicos, pienso de los entornos de lo humano, de lo no humano, de lo natural, de lo construido, de lo no construido, de los objetos y cómo influyen en el desempeño de esa actividad o en la realización de esa actividad, ¿ya? También observo, obviamente, el entorno social, ¿ya? Cómo está construido ese entorno social, qué tipo de relaciones hay dentro de esa actividad, ¿ya? ¿Cuáles son las expectativas de la persona y de las personas, ¿no es cierto?, cuando se realiza X actividad, de los grupos, de las organizaciones, ¿ya? Y también cuando uno hace un análisis de actividad, piensa en los contextos. Y uno piensa en lo político, en lo económico, en lo tecnológico, ¿ya? Uno igual debiera pensar en esto. Eh, por ejemplo, estoy pensando en el trabajo con algún grupo comunitario eh, de, de, de jóvenes infractores de ley, por ejemplo, un centro diurno, y que yo esté trabajando ABD básica, ¿no es cierto? ¿Cuánto influye, por ejemplo, eh, cómo es ese lugar, ese contexto, ¿no es cierto? ¿Cómo se financia? ¿De dónde recibe los recursos? También puede ser parte de mi análisis, ¿no es cierto? ¿Qué tecnología tengo para ocupar y poder trabajar inserción escolar con estos jóvenes infractores de ley que generalmente no están dentro de la red de educación, ¿verdad? No asiste, entonces quizá uno de los objetivos terapéuticos primero que uno se plantea es poder tratar de hacer red con algún colegio y poder trabajar la escolaridad. Pero a lo mejor el contexto no va a ser posible, pero cuento con la tecnología como para, por ejemplo, no sé, estoy pensando en tomar exámenes libres para poder cursar mi estudio con este joven. Cuento con esos recursos,
¿Están disponibles? ¿Dónde los consigo? ¿A dónde tengo que ir a golpear? ¿Con quién gestiono esos recursos? ¿Ya? Estoy pensando en eso. ¿Ya? Entonces, para cerrar, ¿no es cierto? Cuando uno hace un análisis de actividad, uno siempre determina, uno debe determinar las demandas típicas de esta actividad a gran escala, ¿no es cierto? ¿Qué habilidades están involucradas, ¿no es cierto? Y los significados que tiene culturalmente, ambientalmente esta actividad. ¿Ya? Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Habían visto esto? Que yo... Como yo no he tenido mucha oportunidad de... O Habíamos sea, leído hartas cosas respecto al tema de las actividades, las tareas, las ya, ocupaciones, o significados también, más que nada en introducción. ya. Si Pero no lo mal vieron, recuerdo, en introducción vimos todas esas cosas. ok, pero lo vieron como aplicado a ustedes, ¿o no? Como en lo vivencial. No, no lo vimos como términos más teóricos, según Ah, mi ya, percepción, como qué es lo que es en sí, em, como más como de significado quizás, ya, y análisis de algunos papers que el profe nos hacía leer, pero eso, ok, perfecto. Pero no habían visto cómo se hacía un análisis de actividad, así como, no, ya, no. ok, ¿qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen consultas? Miren, yo estoy buscando aquí dentro de mi documento dónde está la hoja para mostrarle cuál es la hoja de registro para hacer un análisis espérenme un poquitito, de actividad. Pero díganme, ¿qué les parece? ¿Consulta? ¿Se entendió o no se entendió mucho? No, sí se entendió súper bien, o sea, yo por lo menos lo entendí bien, ¿Seguro? que sí, o sea, básicamente tienes que ver como todos los aspectos que involucran realizar cierta actividad, irlos evaluando punto por punto de esos, ¿cuántos puntos eran? ¿10 o más? No me acuerdo de eso exactamente, ¿Ya? pero ir haciendo como análisis de paso por paso que involucra hacer una actividad como tal. Perfecto. Ya. ¿Alguien más, aparte de Nicolás? ¿Alguna otra apreciación? Por favor, retroalimentenme si está bien, si se entendió. ¿Han visto esto? No, ¿No? yo no. Yo tampoco lo he visto. Ya, perfecto. Bueno, ¿Alguno? este es, con este formato hacemos el análisis de actividad. Se los presento. ¡Tarán! Ya. Entonces, lo que hacemos en este primer cuadro, ¿no es cierto?, es describir la actividad, lo que llamamos la forma ocupacional, ¿verdad? Y hacemos una descripción de la actividad en una o dos frases. Muy simple. ¿Se acuerda cuando yo les mencionaba en estos 10 puntos, el primero como determinar qué es lo que voy a observar? ¿Se acuerdan? A esto me refería, ¿ya? Después, uno observa los objetos usados y sus propiedades. Y aquí usted describe, ¿no es cierto?, las herramientas, los materiales que se ocupan, el equipamiento, ¿no es cierto? Considerar el simbolismo y el significado y potencial de los objetos y sus propiedades. Después, uno describe las demandas del ambiente físico. Y aquí uno describe, por ejemplo, todo lo que uno observa del ambiente. Los muebles, cómo están los objetos, cómo están dispuestos, la luz, la temperatura,
nivel de ruido u otros puntos distractores. ¿Ya? Estas son algunas Profe, ideas nomás. se había ido el audio. Por lo menos a mí se me fue. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Ya. Esas son las demandas del ambiente físico. No es que tengan que describir lo que está aquí en el recuadro. ¿Ya? No es que eso sea y nada más. No. Solamente son ideas. Uno puede describir muchas cosas más acá. ¿Ya? Ahora, Claro. están las demandas del ambiente social y hacen la descripción acá. ¿Cierto? Describe las demandas sociales y culturales, participación de otras personas en la realización de la actividad, y qué se espera de cada una de ellas, las reglas típicas, las normas, las expectativas, los significados simbólicos y culturales. ¿Ya? La secuencia, enumerar la secuencia, eso es súper importante. ¿Ya? Por ejemplo, en esta misma actividad de análisis de cocinar, por ejemplo, si voy a hacer una cazuela, ¿cómo uno haría una descripción de una secuencia? Me imagino que si alguien ha hecho una cazuela, ¿alguien podría describirme como la secuencia o los pasos? Primero se hierve agua, se echan a cocer las verduras, se Perfecto, aliña, se hace ya, un salteado de verduras. súper, ¿verdad? Tiene un orden, tiene una secuencia. No es llegar y colocar las papas al tiro o el zapallo picado, ¿no? ¿No es cierto? Yo hice cazuela hoy día y lo que yo hago es eso, ¿no es cierto? Hago pelo, bueno, ajito, cebollita, ¿no es cierto? Zanahoria, no sé, pues si va a colocar carne, pollo, no sé, eh, los fríe, ¿no es cierto? Que se dore, después tú le echas agua y después vas utilizando, no sé, por zapallo, papa, eh, lo- no sé, pues si le vas a echar fideo, un poquito de arroz, como quieras, pero hay una secuencia, hay un orden, ¿ya? Eso es súper importante también describirlo ahí. ¿Ya? Después, la cronología, incluir cualquier requerimiento del tiempo o duración de la actividad. Claro, no, la actividad necesita, en esta misma actividad de cocinar, hay tiempo. No puedo estar friendo, por ejemplo, al principio del ajo, la cebollita, la zanahoria, 30 minutos. No, pues se va a quemar o se va a desintegrar, ¿no es cierto? Tiene un tiempo. Bueno, ¿cuánto es ese tiempo? Eso igual lo anoto. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo se cuece una papa, la zapallo? ¿Ya? Y habilidades requeridas. Entonces, seleccionar habilidades de desempeño requeridas para llevar a cabo la actividad. ¿Ya? Y aquí comienzan las habilidades motoras, ¿cierto? Por ejemplo, es súper importante cuando hacemos una descripción o hacemos un análisis de la actividad, describir, por ejemplo, desde la postura hacia abajo. Postura, movilidad, coordinación, fuerza, energía, ¿no es cierto? Después viene la habilidad de procesamiento, ¿ya? Este se refiere a otro tipo de energía, ¿ya? Energía, conocimiento, organización temporal, organización espacial y objeto, adaptación. Y después viene la habilidad de interacción y comunicación, de dominio físico, intercambio de información, relaciones. Y después vienen los controles de riesgo, ¿no es cierto? Los peligros potenciales y la flexibilidad. Identificar potencial, ¿no es cierto?, para la graduación de la forma ocupacional. ¿Qué flexibilidad, ¿no es cierto?, tiene el desarrollo de esta actividad? Hay actividades que son flexibles y que se puede adaptar y otras que no, ¿ya? Que tienen, y obviamente ese depender tiene que ver con el objetivo final, ¿ya? Ahora, ustedes estarán pensando, chuta, ¿y qué significa cuando estoy pensando en el conocimiento elegir, o usar, o manipular, o prestar atención, o indagar? Tranquilos, muchachos. Yo les voy a enviar una descripción de cada una de estas. ¿Qué significa cuando estoy pensando en postura? ¿Qué significa estabilizar? ¿Qué significa alinear? ¿Qué significa posicionar? ¿Ya? Cuando estoy pensando en movilidad, ¿qué significa caminar? Alcanzar o inclinarse. ¿Ya? Yo se lo voy a enviar también. ¿Ya? O, a ver, se lo muestro al tiro, si lo tengo aquí.
Ya. Aquí están. ¿Lo ven? Sí se ve. Ah, no, ya no. ¿Ya no? Chuta. ¿Qué hice? Ya, ahí. Ya. Ahora Ahí sí. está la habilidad de motora. ¿Cierto? Cuando empiezo en postura, se está refiriendo a eso. Cuando está hablando de estabilizar, se refiere a si mantiene el control del tronco, equilibrio, mientras interactúa con los objetos, tareas. ¿Ya? Ejemplo, paso rápido, paso lento, pérdida de equilibrio. Cuando habla de alinear, ¿no es cierto? Se alinea si es capaz de mantener la posición de sentado, erguido, de pie, sin evidenciar una necesidad de estímulo persistente durante el desempeño de la tarea. ¿Ya? Y ahí está toda la descripción de cada uno de los ítems. ¿Qué les parece? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, profe, bacán. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Son muy buenos ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer, yo se lo voy a subir al CBDUC para que ustedes lo tengan. Y como el tiempo apremia, yo pensaba el día de mañana mostrarle un video y que lo hagamos juntos. Pero como mañana hay otras actividades, ustedes lo van a tener como tarea en su casa y ustedes van a hacer personalmente, van a aplicar esta pauta. Y ustedes van a elegir la actividad. ¿Ya? Van a elegir, no sé, cualquier actividad. Cocinar, picar leña, ordenar, estudiar, no sé, estoy pensando en miles de actividades, jugar videojuegos, leer un libro, no sé, ustedes elijan la actividad y van a hacer un análisis de actividad, ¿ya? Profe, ¿puede ser un análisis propio o tiene que ser, ojalá, de alguien más, de una Sí, persona? ojalá, no, ojalá sea una observación, porque aquí lo que estamos tratando de aprender es cómo afinar el ojo, ¿vale? Yo Ah, ya, vivo sola, profe, no puedo. Chuta, ¿quién? Bárbara. casi. Sí, Ya, Bárbara, pero me imagino que usted se puede conectar con algún familiar no, me caen que, mal. bueno, algún compañero curso, y pídale Ya, ahí que por favor le muestre alguna actividad que hace diario y usted pone la cámara, que ponga su celular y usted lo observa, ¿vale? ya, profe, vale. Entonces van a hacer este informe y me lo van a enviar, ¿ya? Me lo van a enviar, yo lo voy a revisar, Con ese mismo formato que nos va a mandar. exacto. O tiene que ser otro formato. No, con ese mismo formato. Yo se lo voy a enviar en Word para que no tengan que lo editen, vayan ustedes copiando nomás, vayan colocando sus apreciaciones. Ah, ya, bacán. ¿Ya? Profe, Sí, ¿y cuándo tendríamos que enviarle esto? no para la otra semana, el próximo jueves. Yo le voy a indicar ahí en el Ya. CIBEDUC. Y la otra pregunta es, ¿tenemos que avisarle a la otra persona que la vamos a estar mirando o mirarla así como violamente? No, sí, pues ustedes le pueden conversar, pues usted dígale, ¿sabe qué? Voy a hacer un trabajo de la universidad, voy a hacer un análisis de la actividad que estáis haciendo. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Después ustedes incluso se la pueden compartir. ¿Sabes qué? Yo observé esto, a lo mejor tu postura no está bien alineada. Ustedes pueden corregir, les puede servir mucho. ¿Les parece? Profe, no sé si Ya, entendí bien. ¿Nosotros analizamos a alguien o alguien sí, nos analiza a no. nosotros? Ustedes analizan la actividad ocupando los cuadros que les mostré de análisis de actividad a una persona. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Sí? Ya. Ahora, esta tarea no tiene nota, pero va a ser para la posterior, ¿no es cierto? Calificaciones que tienen que ver con crear un mapa cognitivo, pero, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un caso que vamos a trabajar desde principio a fin, donde este tipo de análisis, como por ejemplo el análisis de actividad y el análisis de ocupación, va a ser importantísimo que ustedes
por lo menos lo hayan desarrollado antes o haberlo aplicado, ¿ya? Con algún miembro de la familia, un amigo, un compañero, ¿ya? Ok. ¿Preguntas, chiquillos? Estimados, estimadas. Todo claro, profe, por Qué lo bueno, menos para mí. qué bueno. Bueno, pues ustedes, si tienen dudas, por favor me escriben. Ya lo hacen por medio de la encargada, que es Constanza, y no tengo problema, yo les ayudo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ok, gracias. ¿Preguntas? ¿No? Profe, a mí se me fue el internet y recién me pude conectar. Yo quedé ¿Ya? hasta la parte que iba a mandar ese PPT a nuestro Cibeduc. Después, ¿qué dijo? Después del Word que mostré, del ¿Sí? análisis de actividad, sí. Lo que Sí. van a hacer, igual se lo voy a describir en el CBDUC, ¿ya? Pero lo que tienen que hacer es elegir algún miembro de la familia y hacer un análisis de actividad ocupando la pautita que yo le envié, Ah, ya. ¿ya? Y aparte de eso, les voy a enviar la descripción de la habilidad de desempeño, para que no se pierdan y la puedan aplicar, ¿ya? Profe, Yo creo que... me surgió una... Ah, termine nomás, perdón. No, Perdón por interrumpir. hable nomás, Nicolás. ¿Ah? Dígame. ¿En qué se basa este análisis de la ocupación? O sea, ¿en algún modelo de ocupación humana o alguna cosa así? ¿O No, miren, eso es también, una gracias consulta nomás que... No, gracias por hacerme acordar. Miren, ¿dónde pueden encontrar todo este material? Miren, lo que pasa es que yo a su compañera, Constanza, le envié un regalo, un libro, ¿sí? Y en ese libro, que es la versión 11 del Willard Spackman, está lo que es el análisis de actividad y el análisis de la ocupación, ¿ya? Entonces ahí van a conocer el contexto histórico y van a conocer y van a ver ejemplos también de cómo se hace este análisis de actividad. Entonces yo les recomiendo que de ese libro ustedes puedan leer el capítulo 35. El capítulo 35 del señor Villard, que se llama Análisis de la ocupación y la actividad. La página es la 359. ¿Sí? Profe, no es un señor, ese libro lo escribieron casi puras mujeres. El Sí. libro solo se llama Willard Spackman. Sí, yo le digo Don Villard nomás. Sí, Don ¿Qué Villard. capítulo era? ¿Capítulo 35? 35. No. 35, página 359. 359. Sí. Igual se lo voy a escribir en el CBDUC. Sí. ¿Y el marco de trabajo de la OTA no? Ese se trabaja, este análisis de la actividad es lo que trabaja la OTA. Entonces podría usar ese como base. Sí. Ah, muy bien. Gracias. Sí. Profe. ¿Ya? Y respecto del foro ese, yo lo respondí y Sí, usted súper. me respondió algo sobre reproducirnos y ese concepto como que no me queda claro, de autorreproducirse, ¿cómo es eso? Ah, no, yo le dejé, no solamente respondiendo de ti, sino que a todo el curso le dejé abierto la reflexión. Sí, es que no entiendo qué significa autorreproducirse. Por eso necesito saber qué piensan ustedes. El autor dice que en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, nos autorreproducimos en el día a día. ¿Se acuerdan? ¿Lo leyeron? Pues sí. Yo no lo leí.
Se me Ya. olvidó. Ya, entonces es necesario, invito a todos que puedan leer el texto, porque es súper interesante. Yo agradezco a Bárbara que respondió y me gustó mucho su intervención. Y yo planteé otras frases que rescaté del autor. Me gustaría que ustedes puedan dedicar un tiempo para poder pensar en esa descripción. ¿Ya? ¿Cómo ven ustedes el desempeño, ¿no es cierto? La vida cotidiana de acuerdo a los parámetros que el autor lo visualiza, que es bien interesante, que es bien particular y que se puede asemejar en las descripciones que nosotros hacemos en relación a la ocupación. ¿De qué manera ustedes lo pueden? Estoy pensando también en estudio, ustedes están tomando la asignatura de estudio de la ocupación. Me gustaría que también ahí hagan un vínculo, utilicen ese material. Profe, pero de ese ramo no entendemos nada, así que mucho no vamos a sacar, yo creo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿En qué están ahora? No lo sé, profe. Ya. Modernidad y posmodernidad. Algo así. Modernidad y posmodernidad. ¿Qué están revisando? ¿Qué corriente están revisando? Es que la última clase que tuvimos, profe, fue de tradiciones modernas y ¿Ya? posmodernas. Y íbamos a ver el giro lingüístico, la cuarta clase. ¿Ya? ¿Están viendo Bateson? Autores, no, el último que vimos que fue Giddens, con su crítica a la modernidad. No me acuerdo qué. Ya. Y están un poco perdidos. Sí, estamos perdidos, profe. Ya. Para mí resulta súper interesante hacer el nexo de estudio de la ocupación con el análisis de la ocupación. Tiene mucho que ver con esta asignatura también. Entonces, igual me interesa saber cómo le está yendo con estudios sobre la ocupación. Pero aún no pasan como ninguna línea definida de la terapia ocupacional. Están en... Es que ese es el tema, profe. Como que estaba hablando mucho. ¿Cómo? Cuesta, no sé si soy yo, pero al profe le cuesta un poco hacer como el nexo entre terapia así de una, por decirlo de algún modo, y Ya. lo que estamos viendo. Entonces eso tiende a confundirnos. Por lo menos a mí me confunde que no haga el nexo al tiro. Y nos pasó también en la rama pasado que era epistemología. Por lo menos, al menos yo sentí que nunca hizo como tal la conexión entre terapia y lo que pasamos. ¿Y se lo han planteado? De hecho, estábamos en negociaciones por lo Ya. mismo. Oigan, pero ¿qué específicamente, a ver, qué están viendo en estudios de la ocupación? ¿A quién están Eso que revisando? decía Paula, posmodernidad, modernidad. Y aún no vemos ningún autor en específico. El profe nos menciona muchos autores, pero dicen que no es como, no nos vamos a basar en una pura corriente y hablan contextos más generales y no se especifica en algo. ¿Cómo en qué? ¿Qué específicamente de la modernidad? Porque puede... Estamos como viendo la ciencia, la tecnología, los avances y como las características. Exacto. ¿Ya? Eso es como lo que al menos yo he entendido un poco. Y cómo influyen en la humanidad también, en qué tipos de pensamientos hay hoy en día, según los diversos autores, porque ahí mencionaba algunos autores y ¿Ya? decía que según algunas concepciones había, no sé, el ultra, ¿cómo era? Se me fue. No sé si era ultramodernismo, no sé, era como que habían varios conceptos de lo que era como la modernidad según diferentes autores, pero que algunos decían que en realidad no estábamos, o la gran mayoría decían que en realidad no estábamos en la posmodernidad, sino que todavía estábamos en la modernidad. Sí, esa era la teoría de Giddens, sí. Ya. Yo voy a
voy a hablar con el colega para situarme, a ver en qué van, para ver en qué les puedo ayudar y cómo también le ayudo a bajar por lo menos esa materia al análisis de la ocupación, ¿vale? Yo me lo llevo como tarea. Ya, ¿Ya? gracias, Sí, profe. profe, sería genial. Muchas Ya. gracias. Yo voy a tratar ahí de involucrarme y de estudiar a ver en qué están ustedes. Pero ustedes van a leer el texto y van a hacer comentarios en el foro. ¿Ya? Ya. Ya, Sí, profe. vale. Ya, estimados, estimadas, un gusto trabajar con ustedes nuevamente. Gracias por todo, gracias por conectarse. Y les voy a subir todo el material en CiviTube, le voy a escribir, ¿ya? Para que todo esté ahí, ¿ya? Profe, ¿es ideal leer primero el texto que había dicho que leyéramos para poder contestar al foro o contestamos al foro y después leemos el No, texto? lea el texto. Leer, ya, ok. El texto es buenísimo, a mí me encantó, lo No, leí yo como... no, sí sé que hay que leerlo, pero me refiero a qué primero y qué después. A eso sí, igual lo voy No, a leer. léalo y de De ahí me ahí explayo. se explaya, debatimos, ¿vale? Ya, Leemos sus comentarios. ¿Ya, estimado? ya, Ya, profe. chiquillos, Muchas chiquillas, gracias. Gracias, profe. gracias a ustedes, Que esté cuídense bien. mucho, nos vemos. Gracias, profe. Ya, Chao. profe, vale. Chao, Chao, Nos profe. vemos, profe. chao, chao. Chao, chao, que Chao, estén muy profe. bien. Gracias, Constanza, nuevamente por tu ayuda. De nada, profe, que esté Que, bien. que esté muy bien, cuídese, gracias por todo. Nos estamos viendo.